De acuerdo, pues vamos con el sistema endocrino, que es la última unidad que os entra en este examen, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de hormonas totalmente. Bueno, vamos a ello. Ok. Como estamos hablando del sistema endocrino y las hormonas, es muy importante conocer cada una de las hormonas, de qué se encarga y qué órgano lo produce, ¿vale? En eso es en lo que voy a incidir, además de la parte de patologías que ahora iré a ella. ¿Por qué? Porque aquí como tal no tenemos anatomía, fisiología tanto, ¿de acuerdo? Sino que vamos a ver todos los órganos endocrinos, es decir, todos aquellos órganos que producen hormonas. Aquí vamos a comenzar viendo el eje hipotálamo-hipófisis, es la pareja ganadora de esta unidad, ¿de acuerdo? Pero el hipotálamo y la hipófisis ya les hemos visto en la unidad anterior, en el sistema nervioso, porque forman parte junto con el tálamo del diencéfalo. El diencéfalo es una estructura que encontramos en el encéfalo, que en este caso es una estructura bastante pequeñita y que a pesar de llamarse diencéfalo está formada por tres estructuras, como decía. El tálamo, que es muy importante de la función que tiene de la memoria y de las emociones, el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis también se puede denominar glándula pituitaria. Y el hipotálamo era importantísimo, no solo por lo que vamos a ver aquí, porque va a ser un poco el jefe de coordinación de este sistema endocrino, sino porque en el hipotálamo lo que va a suceder es la coordinación de cuestiones tan importantes como la regulación de la temperatura corporal, los ritmos circadianos, que son los ritmos de sueño-vigilia, y bueno, muchas características relacionadas también algunas con las emociones, y por eso está el tálamo, pero sobre todo con estas dos, ¿de acuerdo? Que repercuten, por ejemplo, esa función del hipotálamo y que una persona sea más o menos calurosa o que se secrete correctamente la melatonina encargada, en este caso, de comenzar ese ciclo de sueño, ¿de acuerdo? Después de la vigilia. Entonces, por esa parte importante en el sistema nervioso. Y aquí, ¿por qué? Bueno, pues porque vamos a ver que ese eje hipotálamo-hipófisis va a ser importantísimo para decidir qué hormonas es necesario que se secreten o que se excreten por parte de las glándulas que vamos a ver a continuación, ¿vale? Distintas glándulas pues van a ser el páncreas, el timo, las glándulas tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales que están justo encima de los riñones y las gónadas sexuales que van a ser los ovarios y los testículos, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar a ver qué secreta cada una de estas glándulas, tenemos que ver qué es lo que va a secretar, qué son las hormonas. Pues en este caso, las hormonas van a ser sustancias secretadas por glándulas endocrinas que van a controlar diferentes funciones del organismo, como son los procesos metabólicos normales de crecimiento, reproducción o relación, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que tener muy claro es que todas las hormonas tienen unas células o un órgano diana al que va dirigido su acción, ¿de acuerdo? Si estamos hablando, por ejemplo, de la oxitocina, pues la oxitocina va a ser una hormona que aparece, por ejemplo, bueno, pues cuando se liberan las contracciones en el parto. ¿Para qué? Para una estimulación de una contracción del músculo liso de estas paredes para poder en el canal de parto expulsar al feto, por ejemplo, ¿no? Pues es decir, tenemos una hormona que se va a liberar porque tiene una función concreta en un músculo, por ejemplo, siguiendo con esta línea, ¿vale? Por tanto, las hormonas tenemos que decir que tienen siempre una función, puede ser positiva o negativa. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con esto? Pues porque normalmente en el organismo nosotros somos química, es decir, todo lo que hacemos, ya lo estáis intuyendo, tiene que ver, por supuesto, en cómo somos, pero ese cómo somos está relacionado totalmente con esa química, ¿de acuerdo? Es decir, dale, pues decir, yo no hablo, ¿no? Si no hablo es porque estoy callado. Es decir, si estoy callado es porque no estoy hablando y lo estoy haciendo ver, pues porque no gesticulo nada, ¿no? En el caso del cuerpo, el no hacer algo no es quedarse quieto, es liberar una hormona que indica que no haces determinada cosa u otra cosa, ¿no? Entonces es todo un poquito más complejo. Y os he destacado porque hormonas tenemos, pues mogollón, lo que creo que nos puede ser más interesante para poder entender después las patologías más frecuentes de metabolismo o endocrinas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos como una super imagen, ¿de acuerdo? Del encéfalo, aquí se ve genial, el telencéfalo cerebro, aquí tenemos el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Aquí esto forma que parecen de testículos, es la hipófisis, ¿de acuerdo? Las glándulas
pituitarias, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí como veis tenemos la neurohipófisis y la adenohipófisis. La neurohipófisis está por delante, perdón, la adenohipófisis está en la parte delantera, por eso acordaos, porque digo, uy, ¿cómo está esta imagen? Anterior adenohipófisis y el posterior neurohipófisis. Acordaos, A con A. Lóbulo anterior adenohipófisis, ¿vale? Esta zona de aquí sería el hipotálamo y aquí estaría el tálamo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, el hipotálamo tiene dos acciones principalmente, ¿de acuerdo? Vamos a ir a ellas. Por una parte, es capaz de secretar hormonas peptídicas que se denominan, que son estas dos. Por tanto, el hipotálamo, función 1, secretar hormonas peptídicas, oxitocina y vasopresina. La oxitocina ya la hemos visto, importante también en el parto, bueno, y en otras funciones que tiene. Y la vasopresina, como su propio nombre indica, va a ser importantísima en la regulación de líquidos, en el balance de líquidos del organismo. Y segunda función del hipotálamo, producir factores hipofisarios. Estos factores hipofisarios son la única glándula endocrina capaz de formarles, por tanto, importantísimo de cara al examen, ¿de acuerdo? ¿Quién produce factores hipofisarios? El hipotálamo. ¿En qué consisten estos factores hipofisarios? Pues van a ser intermediarios. En vez de decir, toma, te produzco esa hormona, directamente vamos a generar factores hipofisarios. Van a ser similar la idea a lo que ocurre con la hipófisis, pero no va a ser exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Porque la hipófisis ya sí que va a generar unas hormonas, aunque son hormonas indirectas, por así decirlo, ahora vemos por qué, pero no son factores hipofisarios. Los factores hipofisarios estimulan a la hipófisis. Por tanto, el hipotálamo manda sobre la hipófisis, ¿vale? Os pongo aquí un más de una regulación positiva, porque la va a excitar a esa hipófisis, ¿de acuerdo? Muy bien. Por tanto, esa es la función primera del hipotálamo. Si bajamos, la hipófisis me dice que es una glándula alojada en el esfenoides. Ah, uy, ¿dónde estaba el esfenoides? El esfenoides es un hueso del cráneo junto con el etmoides. El esfenoides es un hueso impar. ¿Por qué? Porque nosotros para situarlos, os lo he situado, acordaos de la S de sien. La sien está justamente después del frontal y tocando con el parietal y el temporal. Sien. Uy, qué mal escribo así, con el lapicerito este. Pero es un hueso impar porque se traspasa de sien a sien todo el cráneo, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer, pum, un corte del cráneo para poder ver el hueso esfenoides, ¿de acuerdo? Y en este caso, la adenohipófisis está en la posición anterior, acordaos lo que os decía, A con A, y la neurohipófisis en la posterior. ¿Qué nos tenemos que aprender? Pues tal cual está aquí, os lo he intentado poner. Sobre este tema os aconsejo que os hagáis un súper esquema, ¿vale? Para que tengáis como muy muy claro cada hormona, qué órgano lo produce y qué función tiene, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el apócope y el nombre completo. En el examen están los dos, ¿vale? Para que quienes os lo aprendáis como TSH, bien. Quienes os lo aprendáis como tirotropina, bien. Quienes os sepáis los dos, pues de lujo, ¿vale? Pero van a estar los dos. En este caso, la adenocorticotropina. Uy, tromina, no, tropina. Es una P. Aquí me cola. Disculpad. Tropina. De hecho, es una hormona trópica. Es una hormona trópica, ¿por qué? Porque va a ir a otra glándula a secretar esa hormona. La adenocorticotropina, ¿de acuerdo? No va a producir una hormona. Es una hormona como tal que va a estimular la glándula suprarrenal, que a su vez la glándula suprarrenal va a producir distintas hormonas, ¿de acuerdo? Por tanto, por eso digo que no es un factor hipofisario porque no estimule la hipófisis, pero es lo que se conoce como una hormona trópica, porque va a estimular a otra. Por eso termina, en este caso su sufijo es tropina, porque es una hormona trópica. ACTH estimula la glándula suprarrenal, tirotropina estimula la tiroides. La hormona del crecimiento no es una hormona trópica, directamente potencia el crecimiento muscular. La prolactina estimula la secreción de leche mamaria, en este caso durante el periodo de lactancia, justo después del embarazo, y de hecho hay estudios que las parejas, en este caso de las mujeres embarazadas, pueden llegar a secretar la prolactina
porque se ha visto que está relacionado con el llanto, ¿de acuerdo? Esos son estudios así como recientes y muy curiosos. Melanotropina estimula en este caso la formación de los melanocitos de la piel, que son las células encargadas de protegernos de la radiación solar, por eso nos bronceamos, nos ponemos morenos cuando tenemos unos estímulos, en este caso de luz muy grandes, es una forma de protegernos. La FSH, que es la hormona folículo estimulante, esta será muy importante durante el ciclo menstrual y el ciclo, bueno, en general ovárico de la mujer, porque va a inducir el crecimiento de los óvulos. Y la LH, la hormona luteinizante, que aparece tanto en el ciclo sexual femenino como el masculino. En las mujeres fomenta la ovulación, ¿de acuerdo? La liberación de ese óvulo para que sea, en este caso, lo diré, em, bueno, se me ha ido la palabra. Y la testosterona en el caso de los hombres, ¿vale? La producción de testosterona. Más cosas que nos encontramos. Bueno, pues en la neurohipófisis, que es la parte posterior de la hipófisis, van a acumularse dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina. Pero fíjate que aquí se acumulan, esta es palabra clave que luego en los exámenes la liamos. Se acumulan en la neurohipófisis, pero las produce el hipotálamo, ¿vale? Esto súper destacado, os lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Producidas en el hipotálamo y acumuladas en la neurohipófisis, la parte posterior de la hipófisis, pero no son producidas en la neurohipófisis. Eso sería incorrecto, ¿vale? Está puesto aquí un poquito más abajo, ¿eh? Aquí. Muy bien, glándulas suprarrenales. Aquí, si nos vamos a la fotito, ¿qué nos encontramos? Bueno, de los riñones, ya veremos un poquito el aparato urinario que forma parte de la segunda evaluación, para que veáis la complejidad que tiene no solo en la formación de la orina, porque la formación de la orina es secundario, sino en cómo reabsorbe los líquidos del cuerpo, cómo realiza ese balance de líquidos esos riñones. Son importantísimos, ¿de acuerdo? Entonces, justamente aquí, en esta caperuza, tenemos en cada uno de los riñones una glándula suprarrenal, que está encargada de producir tres neuronas importantísimas, ¿de acuerdo? En este caso, como dice, está controlada por la ACTH hipofisaria. ¿Por qué? Porque esa era la hormona trópica que estimula o no la glándula suprarrenal, ¿vale? La aldosterona es la primera hormona que se produce. Muy al hilo de la vasopresina, tanto la vasopresina como la aldosterona son las dos hormonas más importantes para la regulación de los líquidos internos, ¿de acuerdo? En este caso, la aldosterona se encarga de retener el agua y el sodio y eliminar el potasio. El sodio y el potasio son una pareja que están mejor separados, ¿vale? Es decir, si entras tú, salgo yo. Los canales de sodio y de potasio son muy importantes para muchísimas formaciones, pero bueno, el potasio para la contracción cardíaca y el calcio para la estimulación, no solo a nivel óseo, sino también muscular. Vimos que era importantísimo para que la actina y la miosina generaran una respuesta de contracción del músculo voluntario, el estriado esquelético, ¿vale? El cortisol es una hormona súper importante. ¿Por qué? Porque realiza un mogollón de funciones en el metabolismo, es decir, en la formación y aprovechamiento de los glúcidos, los lípidos y las proteínas. Acordaos que los glúcidos se pueden denominar también azúcares o hidratos de carbono y los lípidos eran las grasas, ¿de acuerdo? Y y la hormona sexual, testosterona. La testosterona es masculinizante, pero si yo os preguntan en el tipo test que la testosterona la producimos las mujeres, sería correcto. ¿Por qué? Porque la testosterona se puede producir o por las glándulas suprarrenales y o por los testículos. En este caso, por tanto, los hombres biológicamente de género masculino, de sexo masculino, nos encontramos que la testosterona está en mayor medida que en las mujeres, pero las mujeres también la tenemos porque las producen las glándulas suprarrenales. Si nos vamos un poquito con esta imagen para situarnos, porque estamos viendo cómo esas glándulas están separadas por el cuerpo y nos acabamos de ir de los riñones a un poquito más arriba, ¿no? Esto que tenemos aquí es la tráquea. La tráquea hemos visto que está formada por 15 anillos de cartílago y halino. Bueno, veremos más bien. En este caso,
La tiroides es una glándula que se sitúa justamente protegiendo la nuez. Esto estaría como si yo estuviese viendo la espalda de una persona, ¿de acuerdo? Si lo diera la vuelta, lo que estaría viendo es una glándula que tiene forma de alas de mariposa, se dice, ¿de acuerdo? Y en la parte de atrás nos encontramos con cuatro pequeñas glandulitas aquí en amarillo que son las paratiroides. Para es alrededor de o con, por eso están con la tiroides o alrededor de la tiroides. Pero si vamos una a una, aquí tendríamos los músculos de la laringe y aquí arriba tendríamos, bueno, arriba, si lo viéramos desde arriba, cómo se abren las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Es importantísimo esas cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas, para formar los distintos sonidos que después articulamos en un lenguaje que todos conocemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso es muy importante para la glándula tiroides eh, un elemento, ¿de acuerdo? Que es el yodo. Eh, Vamos a ver que la tiroides produce tres hormonas diferentes, que son la T3, la T4 y la calcitonina. Para que la tiroides secrete estas tres hormonas necesita ser estimulada por la TSH, la hormona, en este caso, tirotropina, ¿de acuerdo? Que formaba la hipófisis. A nivel general, porque si me detengo en cada una de estas hormonas, pues es bastante complejo y ver cómo participa el yodo, pero provocan un aumento generalizado del metabolismo, estimulan el crecimiento en los niños y aumenta la frecuencia respiratoria y la cardíaca, lo que se conoce como una taquipnea y taquicardia, que veremos el vocabulario un poquito más adelante, ¿vale? Frecuencia respiratoria, todo lo que tiene que ver con frecuencia respiratoria tiene el sufijo pnea, y todo lo que es cardíaco, pues cardia, ¿vale? Si nos vamos con, por tanto, con esta definición es suficiente. Aumento generalizado del metabolismo, estimula el crecimiento en niños y aumenta las frecuencias respiratoria y cardíaca. Ahora veremos el hipo y el hipertiroidismo y entenderemos mejor esos aumentos de peso descontrolados, ¿no? En cuanto a las paratiroides son importantísimas para regular el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿vale? Muy, muy importantes. Y es la hormona paratiroidea o paratormona la que producen las glándulas paratiroides. Más, el páncreas. Uy, el páncreas. Me encanta preguntar qué es lo que ocurre en el páncreas, qué dos hormonas secretan y que lo relacionemos con los tipos de diabetes. ¿Por qué? Porque en el páncreas va a ocurrir la producción de la insulina y del glucagón, ¿vale? Entonces esto es muy importante. ¿Dónde está situado el páncreas? Está situado justamente en la zona abdominal y como veis aquí, uy, está justamente en este asa que nos encontramos en el estómago, ¿de acuerdo? Y este sería de aquí el páncreas. ¿Por qué está en la imagen señalando así en azul unos islotes? ¿De acuerdo? Porque los islotes de Langerhans del páncreas es donde nos encontramos las células alfa y las células beta. Las células beta van a ser las encargadas de producir insulina y las células alfa van a ser las encargadas de producir glucagón. Por tanto, esta parte que está aquí, estas dos líneas, importantísimas, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, ahora lo importante es ver qué es lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Bueno, pues decimos a nivel general que la insulina va a ser tanto la insulina como el glucagón los encargados de regular la glucosa, es decir, el azúcar más simple que nos podemos encontrar en la sangre. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la sangre el azúcar no sirve de nada. Donde sirve de algo el azúcar es en las células. Por tanto, lo que nosotros queremos es que todo el azúcar que nosotros ingerimos y que pasa a estar en la sangre, pase de la sangre a las células. Ese paso de sangre a células lo realiza la insulina. En este caso, cuando tenemos un exceso de glucosa, se va a almacenar en el hígado. Cuando nosotros tenemos una necesidad imperiosa del azúcar y tenemos la reserva en el hígado, el glucagón se encarga de sacar el azúcar del hígado, que es el reservorio, y llevarlo a la sangre para que lo aprovechen las células, ¿de acuerdo? Por tanto, meter el azúcar de la sangre a las células, insulina, sacar el azúcar de la reserva, glucagón. Esas serían las dos funciones principales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que normalmente después de comer nosotros tenemos un pico de glucosa. No es necesario que hayamos tenido una ingesta de azúcares, en este caso,
como diré, añadidos muy alta. ¿Por qué? Porque el azúcar también está intrínseco en los alimentos. Fijaos, el otro día también nos hablaba, es que el otro día el episodio fue muy bueno. En este mismo último, del martes paso de órbita laica, hablaba precisamente de la diferencia que a veces nos cuesta mucho ver de entre los azúcares añadidos, los azúcares libres, los azúcares que están intrínsecamente en los alimentos y cómo después podemos hacer esa valoración. De ahí, por ejemplo, la importancia de tomar la fruta no en zumo, y si es en zumo que utilicemos la pulpa, por ejemplo, para esa absorción de fibra, porque si no, las vitaminas que contiene, en este caso del grupo C, prácticamente no se absorben en un zumo, mientras que son elevadísimas cuando lo tomamos ese zumo con pulpa recién exprimido o directamente comiendo la naranja, ¿no? Entonces, todo esto es muy, muy importante el conocer los tipos de azúcar para conocer cuándo lo estamos absorbiendo de una forma correcta. ¿Por qué? Porque nuestras células tienen que comer. Y las células, como nosotros, tienen unas preferencias. Lo que primero utiliza la célula como fuente de energía es el azúcar, la glucosa, los hidratos de carbono. Después las proteínas, después las grasas y por último los ácidos nucleicos. Esas son sus fuentes energéticas y en ese orden. Por eso, ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho movilizar las grasas, porque para que una célula nos dé su grasa y nosotros quememos grasa en el gimnasio, tenemos primero que haber quemado toda la glucosa, después todas las proteínas y ya por último iríamos con las grasas. Por eso nos cuesta tanto adelgazar, nos cuesta tanto movilizar esas grasas, ¿vale? De esta diapositiva también destaco los conceptos de hiperglucemia e hipoglucemia. Es muy importante que en estos términos estemos refiriendo el contenido de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? No en las células. De modo que si tengo una hiperglucemia, tengo un contenido muy elevado de glucosa en la sangre y por tanto esa glucosa necesitamos la acción de la insulina para que las meta dentro de las células y equilibrar, en este caso el azúcar que está dentro con el que está fuera, mientras que la hipoglucemia en este caso es una disminución de la glucosa que tenemos en sangre. Por tanto, a quien tenemos que llamar es al glucagón, ¿de acuerdo? Por eso os resumo aquí, porque esta tablita me interesa mogollón para el examen, que ante una hiperglucemia aparece la insulina y ante una hipoglucemia aparece el glucagón. Ahora os explico cuando veamos diabetes qué es lo que falla en la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2 y en la de tipo 3 o gestacional, qué es lo que sucede también, ¿de acuerdo? Pero, uy, glucemia, que es una U, que he puesto hipoglicemia. ¿Esto bien? ¿Lo hemos entendido? La diferencia entre insulina y glucagón y por qué aparece la insulina en la hiperglucemia y por qué el glucagón en la hipo, chicas. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muy bien, paso pues. Vale, vamos con la hipofunción. Bueno, la hiperfunción, depende. En la patología endocrina lo que nos vamos a encontrar es que cuando hablamos de una hipofunción de determinada hormona es porque tenemos una falta en la secreción de la misma. Y cuando tenemos una hiperfunción es porque tenemos una excesiva secreción de esta hormona, ¿vale? De modo que, bueno, aquí vamos a tener distintas enfermedades relacionadas con la hipófisis. Aquí hablamos de la hipofunción de la adenohipófisis. Pues simplemente no quiero que os aprendáis esto, por ejemplo, de memoria en estas tres. De hecho, os voy a destacar esta última, ¿vale? Por destacar alguna. Pero bueno, lo que me voy es que si tenemos una hipofunción de la adenohipófisis global, pues todas las que nos hemos aprendido que se producen en la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, pues lo que vamos a tener es que no tenemos esas hormonas, no se van a secretar. Y de hecho podemos incluso por esa atrofia, por tener una disminución de la función, que haya una isquemia, es decir, una falta de oxigenación y una necrosis de la hipófisis porque no se está utilizando, ¿de acuerdo? Si tenemos la hipofunción de la secreción de la GH es la hormona del crecimiento. Por tanto, ¿qué vamos a poder tener en estas personas? Raquitismo o enanismo, ¿de acuerdo? Pero el raquitismo lo estábamos relacionando también con la osteomalacia. No sé si alguien se acuerda cómo lo podíamos denominar. Pero en este caso, cuando esa osteomalacia se producía en los niños, se denominaba raquitismo. Y era por un déficit en la vitamina D, si os acordáis. ¿Por qué? Porque en este caso la vitamina D es muy importante para osificar
pues los huesos, ese tejido óseo compacto. Entonces, cuando teníamos una disminución de esa vitamina D, teníamos una falta en la osificación. No perdíamos masa ósea, ¿vale? Como en la osteoporosis, pero teníamos una desmineralización de esa masa, ¿vale? Hipofunción en la secreción de la ADH, la hormona antidiurética, pues en este caso es la hormona antidiurética, es la vasopresina. Fijaos lo que nos está diciendo. Yo sé que la diuresis es la eliminación de líquidos. Antidiurética no elimino los líquidos, por tanto la vasopresina lo que hace es favorecer la retención de los líquidos. Y esto puedes decir, pero ¿cómo es esto posible? Si yo lo que quiero es no retener líquidos, ya es que hay líquidos que quizás sí que haga falta retener, porque como vamos a ver, al riñón, que es una especie de colador gigante, cuela demasiadas cosas y hay cosas que quiero volver a absorber, quiero retener porque todavía son positivas para el organismo y no tienen que eliminarse a través de la orina. De eso se encarga la vasopresina. Oye, tú no te me escapes, que aquí sigues haciendo muy buena función, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa vasopresina, la que dice, oye, retente aquí, no funciona, lo que no se produce es esa reabsorción de agua ni de sodio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eliminamos mucho agua, mucho sodio, lo que estamos haciendo es tener un aumento muy grande de la diuresis. La diuresis es el contenido de orina que se micciona, teniendo una poliuria, aumento de la orina. Es lo que se conoce como diabetes insípida. La diabetes, en este caso, insípida es aquella en la cual tenemos, bueno, la diabetes tiene ese apellido, diabetes mellitus, porque esa mellitus hace referencia al sabor a la miel que tenía la orina, ¿de acuerdo? Esas primeras personas que dijeron, uy, algo pasa es porque esa orina estaba muy dulce, no vamos a llegar a saber por qué lo supieron, ¿no? Y por qué lo probaron. Pero en este caso es insípida porque apenas está dulce, porque está muy diluida, ¿vale? Y es un síntoma característico de esta diabetes insípida el tener un aumento muy, muy grande de la orina porque no hay vasopresina, no funciona correctamente. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a hiperfunción, bueno, en hiperfunción os he puesto aquí la hiperfunción de la secreción de la PRL, que la PRL es la prolactina. La prolactina se encarga de la secreción de leche materna por parte de las glándulas mamarias en el periodo de lactancia. Pero bueno, cuando tenemos una hiperfunción puede ser culpa de tumores, algunos medicamentos, producen una galactorrea, una producción de leche, pero que no se produce por el reflejo de succión del niño, del bebé, vaya, sino que se producen, en este caso, lo diré de forma involuntaria, ¿de acuerdo? O amenorrea, desaparición de la menstruación. Fijaos esa A que me indica negación. Y bueno, en la prolactina que también pueden producir los hombres, lo que produce es impotencia y una disminución de la libido sexual. En cuanto a la hiperfunción de la secreción de la hormona del crecimiento, lo contrario que hemos visto antes de ese enanismo, tendríamos la acromegalia o el gigantismo. El gigantismo es cuando afecta a los niños y repercute en todo el sistema, que sería un niño muy grande, y en la acromegalia únicamente cuando tenemos un aumento del cráneo, ¿de acuerdo? Del encéfalo. Y en la ADH, esa vasopresina, cuando tenemos una hiperfunción, pues tenemos que no retiene lo que debería, sino mucho más. Tenemos una retención de líquido exagerada, ¿de acuerdo? Y por tanto se pueden producir edemas. Ahora voy contigo, Zaira. ¿Qué son los edemas? Los edemas son las acumulaciones de líquido anormal. Esta definición, que se me hace gigante. Esta definición me gusta mucho. ¿Puede ser a desarrollar? Pues bueno, digamos que la parte de, sobre todo la insulina, el glucagón, la diabetes, me gusta mucho, sí, Zaira, me gusta bastante, ¿vale? Mira, el hipo y el hipertiroidismo, si vamos con las enfermedades más frecuentes de la tiroides, que el otro día con Alfonso también hablábamos un poquito de ello, lo más a enfermedades, sí puede ir. Por eso ahora vamos a llegar a la diabetes, entonces sí, sí puede ir por esa línea. Pero más a enfermedades concretas, no tanto. ¿Qué pasa cuando ocurre una hipofunción de, bueno, quiero decir, ahí no me gusta tanto. Prefiero pues estas que llegan ahora, ¿vale? Hipotiroidismo e hipertiroidismo. En ambas aparece el bocio, la acumulación, el agrandamiento de la glándula tiroides. ¿Y por qué cuando hay hipotiroidismo también aumenta?
Pues en este caso, porque normalmente no es que no se produzcan, sino que se acumulan pero no se liberan, ¿vale? Entonces las dos cursan con bocio, que eso suele ser algo en lo que nos confundimos, ¿vale? Hipotiroidismo, tenemos una producción insuficiente. Si os acordáis de qué funciones tenían las glándulas de la tiroides, era producir la T3, la T4 y la tiroiodina, ¿de acuerdo? Y en este caso estaban relacionados con el metabolismo, ¿de acuerdo? Un metabolismo generalizado, lo que producía un crecimiento en los niños y en los adultos, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, en el hipotiroidismo tenemos una falta de yodo y por tanto no se pueden producir estas hormonas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vamos a tener problemas en el metabolismo y va a ser un metabolismo mucho más lento. ¿Por qué va a ser mucho más lento? Pues al ser mucho más lento no se van a metabolizar. Aquí teníamos glúcidos, lípidos, proteínas también, al igual que hemos visto en el caso del cortisol, porque es el metabolismo general, por tanto está generalizado. Al ser un metabolismo mucho más lento, lo que va a hacer es que cuando coma esa persona, tarda mucho en metabolizar. Metabolizar es aprovechar todos los nutrientes que nos están ofreciendo estos alimentos, ¿de acuerdo? Y llevarlo y reservarlo a los sitios específicos para ello, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una persona con hipotiroidismo tiene que cuidar mucho su dieta porque es muy habitual que aumente de peso, que he puesto ahí aumento de peso. ¿De acuerdo? Además, como le cuesta mucho metabolizar, las fuentes energéticas, a pesar de que está comiendo suficiente, pero cuesta mucho que sean aprovechables. Por eso esa persona se puede notar bastante cansada. ¿De acuerdo? Es muy destacado que cuando conocemos que una persona tiene problemas de tiroides, tengamos mucho cuidado con hacer referencias a su peso, porque es algo que difícilmente pueden controlar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que suelen tener hambre, pero no comen porque saben que van a engordar, entonces suelen vivir en ese equilibrio, ¿vale? En el hipertiroidismo, ¿qué ocurre? Pues bueno, un poco lo contrario. En este caso existen muchas manifestaciones clínicas del hipertiroidismo y una de las más frecuentes es que el hipertiroidismo aparezca con la enfermedad de Graves-Basedow. Es una enfermedad de tipo autoinmune, ¿de acuerdo? En lo más característico a nivel bueno, de fenotipo, de lo visible, es además del bocio, los ojos exoftalmos, es decir, sacados fuera de las órbitas, los globos oculares, ¿de acuerdo? Es como muy característico. Entonces aquí lo que tenemos es fatiga, pérdida de cabello, pérdida de peso puede haber y en el caso de los hombres aumento de los senos, de las mamas, ¿vale? ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues como seguimos un poquito en esa línea, hemos visto la tiroides y teníamos la paratiroides. La paratiroides te veíamos que era muy importante en el metabolismo del fósforo y del calcio. Cuando tenemos hipoparatiroidismo no se producen esas hormonas y por tanto tenemos un desequilibrio con una falta de calcio y conlleva que se produzca parestesia. La paresthesia es el hormigueo, es el cosquilleo muscular. ¿Por qué? Porque hemos visto, os decía que el calcio es importantísimo en las contracciones voluntarias del músculo esquelético estriado y alteraciones cardíacas y cataratas. Y en el hiperparatiroidismo, es decir, cuando las hormonas paratiroideas están en exceso, podemos tener, bueno, pues en este caso, exceso de estos dos minerales, ¿de acuerdo? Aunque puede aparecer osteoporosis por una culpa de una mala reabsorción de ese calcio. Fijaos que al final por tener más no quiere decir que sea mejor, tiene que estar en el equilibrio, es lo más importante de esto. Enfermedades relativas a las glándulas suprarrenales, bueno, pues tenemos aquí la enfermedad de Cushing, es una hiperfunción de los glucocorticoides. Bueno, en este caso hemos visto las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales de la zona podemos distinguir dos zonas, la corteza y la médula. La corteza de las glándulas suprarrenales es de donde se extraen distintos fármacos, concretamente los fármacos corticosteroides, ¿vale? Desde ahí de donde se extraen de la corteza de las glándulas suprarrenales. Esta enfermedad de Cushing lo que tenemos es un aumento es una enfermedad muy compleja en la cual lo que más destaca es una redistribución de la grasa, por eso aquí tenemos, como veis, en toda esta zona abdominal, mamaria, en la zona de los brazos, tantísimas estrías por un aumento muy grande de peso en muy poco tiempo, aumento de los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Lo que no tiene por qué ser positivo
y también puede haber trastornos de tipo psíquico-mental, ¿vale? Después tenemos Addison y el hiperaldosteronismo. En este caso es cuando tenemos una superproducción de la aldosterona, otra hormona bueno, muy importante en la reabsorción de líquidos, como la vasopresina, de modo que aquí lo que tendríamos es un aumento de la absorción de sodio y secreción de potasio. Aquí con que os quedéis con la idea general de cuando ocurre el hipo y el hiper es suficiente, ¿vale? Con que conozcáis la definición de aldosterona, saber que si es hipofunción está por debajo de ella porque se produce menos y si es hiper por encima, porque si no es demasiado complejo, hay muchos nombres en este tema, ¿vale? Y en Addison es bastante destacada, ¿vale? Aquí tenemos una hipofunción de las suprarrenales, os la destaco aquí. Es normalmente secundaria, es una enfermedad autoinmune. Bueno, suele aparecer por enfermedades autoinmunes, genera falta de aldosterona, de cortisol y de hormonas sexuales, por tanto, pues muy complejo el cuadro clínico de esta enfermedad, pero me quedo con este tipo de definición que es lo que más me interesa en el módulo, ¿vale? Y si vamos a lo que, bueno, no es que destaque en mayor medida, pero que sí o sí tenemos que conocer porque aparece en un porcentaje muy alto de la población. De hecho, la diabetes se considera una enfermedad pandémica, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Aparece también la diabetes tipo 3, que es la diabetes gestacional, la que aparece en la mujer cuando está gestando un bebé. Lo único que esa diabetes gestacional, dependiendo de cómo sea en la madre durante el embarazo, puede desaparecer o que esa madre se quede con esa diabetes tipo 2 de forma crónica. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, en la diabetes tipo 1 es la diabetes infantojuvenil, es la diabetes insulino dependiente. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto y no es insulino dependiente. En este caso, de la diabetes tipo 1, lo que va a ocurrir es que no se produce la insulina. Es una enfermedad autoinmune donde de repente, sin saber muy bien por qué, ahora se están buscando qué tipo de causas son las que desencadenan esta enfermedad autoinmune. Hay un día que el sistema inmune del individuo ataca a las células beta del Langerhans. Las células beta son las que producen la insulina, las alfa-glucagón. Por tanto, no producen insulina. Al no haber insulina, la insulina es la que se encargaba, como habíamos dicho, de hacer un poquito la función del portero de discoteca, ¿no? El portero de discoteca hace que pasen las personas de fuera adentro. La insulina es el portero de la discoteca, hace que la glucosa pase de fuera adentro de la célula, ¿de acuerdo? Si no hay insulina, las personas no pueden entrar de fuera de la discoteca hacia adentro porque no hay nadie que les abra la puerta, ¿vale? ¿Por qué necesitamos, por tanto, que las personas diabéticas de tipo 1 sean insulinodependientes? Porque necesitan esa insulina exógena, pinchársela a través de la pluma de insulina, bombas de insulina, etcétera, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar esa insulina de forma exógena, es decir, externa, porque nunca lo va a producir. Mientras que la diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto, por tanto, el portero de la discoteca ya está haciendo su función durante mucho tiempo, pero con veintitantos años se cansa porque ya lleva metiendo gente de fuera para adentro mucho tiempo, mucha gente. ¿Por qué? Porque esa persona ha consumido azúcar a unos niveles muy altos desde unas edades muy tempranas. La diabetes del adulto, por desgracia, está apareciendo en niños de 10 y 11 años. Fijaos, ¿de acuerdo? Cuando antes se apodó diabetes del adulto era porque realmente aparecen con 30, 40 años, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque es un desgaste no solo de la insulina, sino de los receptores de insulina, es decir, no solo del portero de la discoteca que está cansado, sino que la puerta parece que no encaja bien, que está empezando a oxidarse. ¿Por qué? Porque se ha abierto demasiadas veces, ¿vale? De modo que aquí no necesitamos que se produzca insulina de forma exógena, porque el cuerpo ya produce insulina, solo que no en las condiciones que debería o en la proporción que debería. Por tanto, aquí lo que se pone a una persona con diabetes tipo 2 es una dieta muy estricta y ejercicio físico moderado alto, ¿de acuerdo? Pero se produce y se debe no por una enfermedad autoinmune, sino por una mala utilización de la glucosa. Los síntomas más claros de la diabetes son las 3 Ps: poliuria, polidipsia y polifagia. Esto lo pregunto siempre.
Poliuria, aumento de la orina, al igual que cuando veíamos esa actividad de la vasopresina, con esa diabetes insípida. La polidipsia, tengo mucha sed, y la polifagia, quiero comer mucho, ¿vale? Por tanto, polifagia como mucho, como mucho tengo que diluirlo, bebo mucho, y como bebo mucho, micciono mucho, ¿vale? Están las tres relacionadas. Además, también podemos tener un aumento del peso, una cicatrización más lenta porque disminuye el contenido en plaquetas y fatiga. Aquí tenemos una imagen de cómo sería una persona sana. Aquí tenemos un páncreas totalmente sano, esta insulina nos la encontramos aquí y hace que cuando se una la insulina al receptor, la glucosa entra para adentro. En la diabetes tipo 1, la insulina no se une al receptor, es decir, que no puede entrar dentro la glucosa. Y en la diabetes tipo 2, lo que ocurre es que aquí la insulina, lo que hacemos es que con ese receptor no estén sincronizados, esa puerta y ese portero de discoteca no están sincronizados y la glucosa no entra desde fuera hacia adentro, ¿vale? Entonces, esas serían las diferencias entre los distintos tipos de diabetes. ¿Lo habéis entendido? Sí. Perfecto. Vale. Más cositas que decimos por aquí referente a la diabetes. Bueno, pueden aparecer la retinopatía diabética. En este caso es una complicación de la diabetes que afecta al nervio óptico y puede causar ceguera, ¿de acuerdo? Y cuando afecta a los nervios, sobre todo a los que inervan a los pies, se puede producir el pie diabético. Es una retinopatía, en este caso, retinopatía. Es una patología que se conoce como una neuropatía porque afecta a los nervios. Es muy conocido el pie diabético. Ya que os he puesto un glucómetro, que es el aparato que sirve para medir la glucemia. La glucemia, como hemos visto, era a nivel de sangre, en este caso, en el nivel de azúcar en sangre, ¿vale? Y hasta aquí tendríamos las patologías y todas las glándulas relativas al sistema endocrino. ¿Qué tal? ¿Alguna duda?